Yo quiero ser amigo de Dios. Si yo quiero ser amigo de Dios, ¿por qué no ver a los que ya han sido amigos de Dios? Hubo algunos pocos que eran amigos de Dios. Y yo pensé, Moisés, Abraham, David. Para mí ellos tres son los que veo que tienen una relación con Dios envidiable, ¿no? Envidiable en el sentido de que quieres imitarlos, o por lo menos, no sé si ustedes también les dan esas ganas de, pues de imitarlos, de tener una relación así de padre, ¿no? Así de cercana, de que hablaban con Dios y no eran perfectos, ¿no? Estaban muy lejos de ser perfectos, cometían muchos errores y no nos narran todos sus errores, pero seguramente cometieron más de los que nos dicen. Y aún así, porque Dios es como el componente ahí que hace que la relación funcione perfectamente. Pero como te digo, este es como de cierta manera opcional, ¿no? Tú ves que con Jesús habían días que los seguían 5,000 personas, ¿no? De hecho, un día se puso a regalar panes y todos dijeron, wow, ¿no? Entonces 5,000, ¿no? 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar a sus esposas y a sus hijos, ¿no? Eran como 5,000 familias, es la manera de decirlo así, ¿no? Y literalmente un día después, Jesús les empieza a hablar de que no tienen que buscar lo terrenal, sino que tienen que buscar el pan del cielo, que es el mismo, ¿no? Tienen que, justo, mira, fíjate, tienen que buscarlo a él. Que no coman, que lo coman a él en cierto sentido, un poco metafórico o espiritual, pues. Y de ese día, dice la Biblia, que se fueron, de esos 5,000, se fueron 4,988. Solo quedaron 12. Entonces vemos que hay como un círculo muy grande de seguidores en el momento de Jesús, ¿no? Pero hay 12 discípulos que estuvieron todo su ministerio junto a él, ¿no? También hay algunas mujeres que estuvieron todo el ministerio junto a él, ¿no? Y esos son los que están más cercanos, son amigos más íntimos de Jesús. Pero hubo 3 que estaban todavía más cercanos a él. Así que podemos ver en la amistad con Dios que aunque Dios no tiene favoritos, como dice el título de un libro, ¿no? Dios no tiene favoritos, no hace acepción de personas, lo dice la Biblia, pero sí tiene íntimos. ¿Me acompañan a orar? Sí. Dios, te damos muchísimas gracias por este día, gracias por ser tan bueno, por ofrecernos tu amistad. Ay, que definitivamente no merecemos. ¿Cómo nos las ofreces, Señor? ¿Cómo nos das ese tan grande privilegio a gente que te desprecia, Señor? Perdónanos mucho, Señor. Yo sé que a veces nuestras palabras son vacías, pero te quiero decir que si me das otro chance, queremos ser tus amigos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque queremos ser tus amigos. Ayúdanos a que no sean palabras vacías y que en verdad busquemos tu amistad más que cualquier tesoro en la tierra. Tu amistad vale muchísimo más. Vales tanto, Señor. Perdónanos que no lo demostramos,
que no te ponemos como nuestra prioridad. Y ayúdanos el día de hoy, Señor, a hacerlo, a aprender cómo hacerlo. Ayúdanos a aprender a buscar cierto amigo en verdad, Señor. Ayúdanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ay, discúlpenme que estoy tan sensible. Qué bonita. La historia de Moisés, yo creo que lo que vamos a ver hoy es creo que lo más famoso, ¿no? Moisés, de hecho, vivió 3 grandes etapas en su vida y fueron etapas, ¿cómo se llama? ¿Simétricas? O, ajá, no, como simétricas, o sea, 3 etapas de 40 años, ¿no? O sea, muy bien divididas. No siempre es así, pero con Moisés literalmente vivió 120 años y su vida se divide claramente en 3 etapas de 40 años, ¿no? Y es algo muy interesante porque la Biblia habla realmente poco de la vida de Moisés de los primeros 80 años. De hecho, su biografía está como dispersa ahí, más o menos. No todo, o sea, bueno, en 4 libros: Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En esos 4 libros está un poco la biografía de Moisés, ¿no? A veces también te pasan pues las leyes que le dio Dios y así. Algo que podemos ver es que Dios usa a la gente sin importar su edad. Y Él no tiene prisa, a diferencia de nosotros, ¿no? La gran parte en la que Dios usó a Moisés fue a partir de los 80 años. Antes, no es que Dios no estuviera en su vida, Dios lo preparó. Y bueno, ese es un poquito Moisés, quién es, ¿no? No vamos a verlo tan a fondo porque sí es mucho, pero vamos a tratar de sacar cuáles fueron las características que hicieron que Moisés estuviera tan cercano a Dios. Era literalmente, como les dije, conocido como un amigo de Dios, ¿no? Y en Hebreos 11, 23 al 26, vemos un resumen de esta parte que vamos a ver hoy. Sí, por favor, ahí en NBI de preferencia, que se entienda un poquito más. Y yo titulaba a la característica que vamos a ver hoy, porque vamos a ver Moisés durante 4 domingos, yo creo al menos. Pero enfocándonos no en como en la vida de Moisés así como va, ¿no? Sino tratando de buscar qué características hacían que él estuviera tan cerca de Dios. Evidentemente vemos que todo dependió de Dios, ¿no? Que todo fue su gracia y su amor, ¿ya? Y eso está súper, ¿no? Pero nosotros quisiéramos preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo para ser amigo de Dios? Entonces, no sé si me explico, aunque el verdadero amigo de nosotros es Dios, y eso es algo que yo creo que es muy importante que sepamos, también es importante la pregunta, ¿qué puedo hacer para mejorar mi relación con Dios? En específico, cómo ser mejor amigo de Dios, ¿no? Entonces, Hebreos 11 del 23 al 26. El autor de Hebreos está resumiendo a todos los grandes del Antiguo Testamento, y pues obviamente no faltaba Moisés, y dice esto de Moisés. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio, por causa del Mesías, era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe, salió de Egipto sin tener... No, hasta el 26, ¿no? Hasta ahí. Entonces yo decía, no sé si lo dije, el día de hoy la característica de Moisés es entrega total. Así lo quise titular, porque veo que Moisés se entregó totalmente a Dios y al llamado de Dios, ¿no? A lo que, digamos, a la razón por la cual Dios lo creó.
y se entregó sin reservas, ¿no? Se entregó, como dicen ahí, se aventó como gorda en tobogán, así dicen, ¿no? Vulgarmente, pero, o sea, se echó con todo, sin ver atrás, sin miedo al éxito. Y es entregarse totalmente. Y aquí lo vemos, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvo fe. Todo Hebreos 11 habla de la fe. Pero pues la fe también viene a veces de conocer a Dios profundamente y de entregarte a Él, ¿no? Entonces es como lo entremezclado. Pero hoy quisiera hacer énfasis en que Moisés se entregó totalmente a Dios, ¿no? Y lo primero que hoy vamos a ver 3 puntos de qué significa entrega total, ¿no? Lo primero es que los que se entregan totalmente son renunciadores. Entrega total, son renunciadores. Ese es el versículo 24, ¿no? Lo dice claramente. ¿Dice qué? Por la fe, Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Hijo de la hija, nieto de faraón, ¿no? Hijo de la hija. Hijo de la hija de faraón. Renunció, ¿no? Ahí ves la palabra clave, ¿no? Renunció a ser llamado hijo de la hija de faraón, ¿no? Pero tú sabes la historia de Moisés, ¿no? Es igual uno de esos niños que nació en esa época y que faraón hubiera querido matar, pero sus papás lo ocultaron y luego lo llevaron en un Moisés, ¿no? Y lo pusieron en el río. En la película te pasan que la hermana de Moisés va siguiendo cómo el río lo va llevando y así, ¿no? Pero no pareciera que dice eso la Biblia, porque dice que lo puso entre las ramas del río, no sé cómo decirlo, juncos creo que se llaman, ¿no? Y lo puso ahí, parece que donde ella sabía que pasaba la hija de faraón, ¿no? Y era con cierta maña, ¿no? Sabiendo, va a pasar por ahí, y quién sabe, en ese lugar, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Lo ve y dice, wow, ¿no? Y le puso por nombre Moisés y lo cuidó y luego llamó a su propia mamá. Bueno, la hermana ofreció a su mamá, sin saber, para que lo cuidara, para que fuera su nodriza, ¿no? Y te digo, es muy mal momento para ser judío, pero no para Moisés. No para Moisés porque tuvo suerte, ¿no? Tuvo la suerte de que pues, su hermana era lista, su mamá era lista, y lo dejaron con la hija del faraón, creció en un palacio, fue a las mejores escuelas. Cuando quería hacer una fiesta, pues podía hacer en su casa, ¿no? Porque ahí caben todos sus amigos y más. Pues si quería ver una película, la podías ver en toda la pared, porque tienes un palacio para ti solo, ¿no? Según nos narra la historia que no viene en la Biblia, o sea, la historia secular, pareciera que este faraón no tenía hijos. Entonces Moisés prácticamente tenía todos los privilegios, ¿no? Y tuvo esta suerte de que siendo un judío en una muy mala época, en un muy mal lugar, no solo no lo perseguían, tuvo todos los privilegios que te imagines, ¿no? Es como pasar de vivir debajo de un puente en una mal construida casa, ¿no? Con, ¿cómo se llama? Lámina, tal vez. Algo muy duro, muy difícil. Pasó a vivir en uno de los 50 cuartos que hay en la Casa Blanca, ¿no? Todo para él. Y nunca le faltó nada. Como dicen por ahí los memes, ¿no? Ese niño nunca supo lo que era echarle agua al shampoo para que te durara más, ¿no? Nunca supo eso. Tenía todo, porque tuvo mucha suerte, ¿no es así? Pues él pensó, no, no fue suerte. La verdad es que yo no soy rico por casualidad. Yo no estoy en este lugar privilegiado, tampoco por mis habilidades. Moisés siempre supo, Dios me puso aquí. Y es algo que es importante, porque eso le va a dar perspectiva, va a hacer que no pierda el suelo, ¿no?
Y va a hacer que sea más fácil para él ser un renunciador. Cuando él entiende, no estoy aquí porque yo me lo haya ganado. No, yo no tengo todas estas cosas porque me las ganara, sino Dios me ha bendecido. Va a ser más fácil que sea un renunciador. Ahora, estamos hablando de amistad con Dios. No lo pierdan de vista eso. Pero dice la Biblia en Amós, un profeta, dice, ¿pueden dos caminar juntos si no se ponen primero de acuerdo? A lo que se refiere es como... De repente empiezas a ver que van 4 cuadras y vas caminando junto a la misma persona. Hay algo raro ahí, ¿no? Pero si tú le dices a alguien, oye, vamos al súper, evidentemente van a caminar todas las cuadras juntos, ¿sí me explico? Lo que está diciendo el profeta es, no va a coincidir que caminen juntos. Si no se ponen de acuerdo en ir hacia un mismo lugar, ¿no? Y esto es lo mismo en las relaciones, ¿no? En las relaciones de matrimonio, imagínate que una parte quiere, no sé, vivir en África o pasarse viajando cada año, vivir en un lugar diferente, y otra parte no, quiere vivir siempre en México. ¿Podrían dos estar juntos si no se ponen de acuerdo? Es un absurdo, ¿no? Es casi así como, ni siquiera es necesario hacer esa pregunta. Bueno, con Dios es lo mismo. Con los amigos tienes que tener puntos en común. Tienes que ponerte de acuerdo para caminar juntos. Y eso fue lo que sucedió con Jesús. En Mateo 18... Sí, o si quieres... No, si quieres tú quédate. O bueno, pues ya. ¿Se lo de aquí? Sí, ya lo sé. Mateo 18... Perdón, Mateo 8, 18 al 22. Mateo 8, 18 al 22. Es lo que un día Jesús le tuvo que enseñar a varios que estaban ahí, ¿no? Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo, ¿qué no sé? Ah, sí. Perdón, es que no me sonaba. Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro discípulo le pidió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, esto lo que sucede es que Jesús está más o menos al principio de su ministerio, se está empezando, y lo que empieza a suceder con él es que varios se le juntan. Obviamente lo que hacía Jesús era muy interesante, muy novedoso, muy atractivo, y varios se juntan a ver qué está pasando. Y hay quienes tienen buenas intenciones, por así decirlo, pero no son tan renunciadores. Uno le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús no lo quiere desalentar, pero no quiere ser deshonesto con él. Le dice, seguirme. Yo no voy a ir a los hoteles de 7 estrellas de ¿cómo se llama? De Arabia. ¿Cómo se llama? ¿No te acuerdas? Dubái, ¿no? Dubái. No voy a ir allá, no voy a dormir ahí, no voy a ir de repente a, no sé, a Italia, no me voy a quedar en los mejores hoteles o qué sé yo. Literalmente, los zorros tienen cuevas o madrigueras, etcétera, pero yo ni siquiera tengo dónde poner mi cabeza. Si quieres seguirme, necesitas renunciar a esas comodidades. Y ahora, Jesús no está aquí haciendo una parábola. Está siendo bastante literal en este momento. Si me sigues, de repente vamos a acostarnos en el pasto a descansar. ¿Está bien? Ahora, insisto, ¿pueden dos caminar juntos si no se ponen de acuerdo? Si quieres estar con Jesús, a veces vas a tener que renunciar a los hoteles de 5 estrellas. Y de repente, pues una relación de amistad es de dos, ¿no? Y tú te puedes poner rejego, porque yo los conozco.
Y decir, si yo renuncio, ¿a qué vas a renunciar tú? ¿No? Y vemos la vida de Jesús. ¿Quién es Jesús? Según la misma Biblia, según sus palabras. Él estaba en el trono y renunció al trono. Créeme que no hay ningún hotel que se compare a la calidad de vida que tenía Jesús en el cielo en comparación a la precariedad, se podría decir, que tuvo en la tierra. Dice segunda de Corintios, mírala, 8:9. Segunda de Corintios 8:9, por si quieren anotar. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Ese es nada más, ¿no? El rey de todo el universo, que era infinitamente rico, se hizo pobre. ¿Sabes por qué? Para renunciar. Porque quiso que su camino se juntara con el nuestro. Ahora, no nos va a seguir hacia el pecado, no nos va a seguir hacia el mundo, ¿no? No está renunciando para hacer eso, está renunciando para llevarnos a nosotros a la vida, caminar con nosotros, pero nosotros tendríamos que renunciar. De hecho, y eso es lo que Jesús dijo toda su vida. Dijo en una de las frases, yo creo, más famosas en cuanto a discipulado, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si quieres estar conmigo, hay cosas a las que tienes que renunciar simplemente porque así son las amistades, ¿sí? No puedes, por ejemplo, pretender ser amigo de alguien e irte a vivir a otro lado del mundo y todo el día estar ocupado en otras cosas y todo el día hacer otras cosas. O sea, tienes que renunciar a ciertas cosas para poder convivir y comunicarte y andar y caminar con la persona que quiere ser amigo, ¿no? Entonces tienes que hacer una renuncia y no puede ser como condicional, ¿no? Moisés tenía dos opciones. Cumplo hoy, apago mis 40 velitas de mi pastel en el palacio. Y básicamente tiene dos opciones. Quiero cumplir mis 41 años aquí en el palacio, bien cómodo, bien rico, como lo he vivido hasta ahorita, teniendo todas mis necesidades suplidas, comiendo, si hoy se me antojan camarones, pues como camarones, si mañana se me antoja, ¿qué se te antoja mañana? Caviar. Caviar, guácala, pero lo que tú quieras. O ir a un desierto a pasar hambre, o a todos los días comer el mismo pan que se llama maná, ¿no? Híjole. La pregunta es, ¿cuál hubieras elegido tú? ¿Cuál elegimos nosotros? Santiago 4:4 dice: Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿A qué tenemos que renunciar? ¿Al mundo? Al mundo. A ver, 1 de Juan 2:15 al 17, ¿qué dice? No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es como parte del privilegio de ser amigo de Dios, ¿no? Es que permaneces para siempre. Y tiene sentido, ¿no? Porque estás acompañando a Dios a donde quiera que Él vaya y ahí estás seguro. Pero no siempre estás cómodo, ¿no? Sobre todo no siempre está cómoda esa parte de ti que quiere hacer lo que se le da la gana. Pero el problema es nosotros de repente queremos ser amigos de Dios y coquetear con los enemigos de Dios. No, yo sí quiero ser amigo de Dios y los domingos por eso voy a la iglesia. Pero no puedes ser amigo de Dios un día y el siguiente decir, Dios no me importa, yo voy a hacer lo que a mí me gusta.
Y hay una frasecilla por ahí, ¿no? Que el enemigo de mi amigo es mi enemigo. El amigo de mi amigo, no, o sea, si no puedes pretender amar a Dios y a todo lo que Él representa y amar al mismo tiempo lo contrario a Él, ¿no? Todo lo que Dios pues está en contra. La amistad con Dios a veces es renunciar al mundo. Y el mundo es una palabra ahí, yo siento, medio cristiana cuando la usamos así, ¿no? Muy como bíblica, muy dominguera. El mundo nos referimos siempre a cosas bien diferentes, ¿no? Y obviamente lo pecaminoso es el mundo, ¿no? Obviamente la lujuria es parte del mundo, por ejemplo. El irte a emborrachar, ese es el mundo. El acostarte con una mujer o con un cuate sin estar casados es parte del mundo. No hay de otra, o sea, no tienes... Pero hay cosas que son atractivas y que de repente no sabemos qué tan mundanas son, ¿no? El dinero, lo placentero, ¿no? Dios no tiene ningún problema con eso. Es algo que tenemos que entender. No tiene ni problema ni con el dinero, ni con el placer, ni con lo que es rico, ni con lo que disfrutas. No tiene problema con que tengas novio, que tengas novia. El problema va a ser que estamos hablando de amistad con Dios. Y cuando tus prioridades chocan, lo que tú pones primero, ahí se revela dónde está tu corazón. Dijo Jesús, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si tú de repente tienes que elegir entre una y otra, y no eliges a Dios, no haces al lado a Jesús, ahí se ve que no es tu prioridad, que no quieres realmente ser su amigo. Si tú tienes que elegir entre tu amigo y el dinero, y eliges al dinero, Moisés no tuvo ningún problema con estar en el palacio 40 años. Y no ves que Dios se enoje con él por eso. Pero en el momento que tiene que elegir, eligió a Dios. No importa si no era un palacio, no importa si era un desierto. Jesús también tuvo que elegir, el trono o la cruz. Moisés tuvo que elegir el palacio o el desierto. Y tú tendrías que elegir. Si tú tuvieras que elegir, ¿qué eliges? ¿Podrías renunciar? ¿O prefieres renunciar a tu amistad con Jesús para tener esa otra cosa? Luego, el versículo 25 de Hebreos dice: prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Entonces, alguien que quiere ser amigo de Dios tiene que renunciar. Insisto, no significa que tienes que, si tienes dinero, no significa que lo tienes que perder o regalar. Significa que en el momento en que tus prioridades se contrapongan, vas a elegir a Jesús, ¿no? Que de hecho, perdón, ya no lo dije, ¿no? Ya no lo dije en el punto anterior, pero Jesús le dice, oye, yo no voy a tener dónde acostarme, ¿me quieres seguir? Lo que está diciendo es eso, ¿no? O sea, en este momento en que me vas a seguir, tienes que elegir entre acostarte en un lugar muy rico o seguirme, que eliges. Tienes que decidir entre dos cosas. Y si quieres elegir mi amistad, pues, y se contrapone con otra cosa, evidentemente, por lógica, tienes que renunciar a la otra cosa, ¿no? Pero también a veces, el segundo que tenemos que hacer es, tenemos que ser defensores. Tenemos que ser renunciadores y tenemos que ser defensores. Y ahorita me explico por qué. Dice la narración, y que conste, un paréntesis rápido, cuando la Biblia narra cosas, no siempre está probando lo que narra. La Biblia es un libro realista, porque yo veo que los ateos
se sacan un buen de onda y dicen cosas así bien fuertes contra Dios, porque hay historias muy fuertes en la Biblia. Pero la Biblia no te maquilla ni te esconde nada, al contrario, eso le da confianza. Que no sea un libro que te hable así todo color de rosa, así no es el mundo. La Biblia, si hay violaciones, te dice, hubo violaciones. Porque así es el mundo. Y Moisés dice que cuando tuvo 40 años, ¿te fijas? Habló muy poquito de los primeros 40. Pero dice que cuando tuvo 40 años salió a ver cómo estaban sus hermanos. Y vio que eran muy maltratados. Específicamente vio que un egipcio estaba maltratando a uno de sus hermanos. Y dice la Biblia que volteó a un lado y al otro y ¡pum! Lo mató. ¿Quién sabe cómo lo mató, no? A lo mejor con una herramienta, con algo, con una piedra, con su mano, qué sé yo. Pero lo mató y lo enterró en la arena. Y al día siguiente vio a otros dos judíos que estaban peleando entre sí. Y uno estaba más agresivo que el otro y le dijo, oye, brother, no le hagas eso a tu hermano, es tu hermano, ¿no? Y dice que le dijo, ¿y tú quién eres, no? O sea, ¿quién te puso a ti aquí el mediador, el juez? ¿O me vas a matar también como mataste al egipcio? Y dijo, no, pues esta noticia ya se supo, no le duró nadita el secreto, no enterró muy bien el cadáver, entonces se fue corriendo, ¿no? Y el faraón, pues, cuando se enteró, pues lo mandó a tratar de matar. Y él llega hasta Madián, muy lejos, ¿no? Ya de Egipto. Y quién sabe si se fue en caballo, no sabemos, ¿no? O si se fue y pasaron muchísimos días. Pero dice que llega a un desierto en Madián. Y está en un pozo. Y llegan unas muchachas madianitas que siempre tenían problemas con los pastores. Porque los pastores decían, tú vete, yo quiero alimentar a mis ovejas. Tú no me importas, ¿no? Pero como estaba Moisés les hizo ahí la defensa, no. Van ellas. Y las ayudó. Y él mismo recogió el agua. Y él mismo les dio a tomar a sus ovejas. Entonces dice que ellas dijeron, wow, gracias, ¿no? Llegaron muy temprano. Sus papás le preguntan, wow, ahora no se tardaron nada. Y dice, es que nos echó la mano un hebreo. Y ya va Moisés y dice, hola, aquí estoy, ¿no? Lo invitan a comer. Y unos días después, quién sabe cuánto, se casa con una de esas muchachas que era hija de un tal Reuel, ¿no? O Jetro, o Jetro, quién sabe. Entonces esa es la historia más o menos, ¿no? Y ves que Moisés cometió un gran error, porque trató de hacer por su propia mano la justicia, ¿no? Yo creo que él sabía que Dios lo había llamado a ser el libertador de Egipto, de Israel de Egipto, ¿no? A sacarlos, pero de repente trató de hacerlo por su propia mano. Y aunque lo que hizo yo creo que estuvo mal, pero ya hablaremos de este error yo creo que en otra predicación, porque hoy nos centramos en qué hizo bien, qué hizo para ser amigo de Dios. Y yo creo que, insisto, su acción estuvo mal, pero su deseo, su corazón está bien. Él tenía ganas de defender al oprimido. Te das cuenta de que toda la vida de Moisés, todo su trabajo, todo a lo que él se dedicó, su llamado, su ministerio, todo, se trataba de liberar a gente que estaba siendo maltratada y esclavizada, a dejarlas en libertad. Toda su vida fue para ese propósito, nada más. Y él no se fijó tanto en él mismo. Él era libre en el palacio, era libre en el desierto. No es quiero que liberarme, ¿no? Es quiero liberar a los que están siendo oprimidos, ¿no? Llevarlos a una tierra de abundancia, de tranquilidad, de paz. Y cuando se habla de esta tierra, que es la tierra prometida, muchísima gente dice, sí, mi tierra prometida, como que se identifica con el pueblo. No, la tierra prometida, y sí tengo que pasar por un desierto, pero voy a llegar a la tierra prometida. Y eso está bien, porque pues sí, o sea, está bien. Pero un poco se fijan en Moisés. Que Moisés, pues la tierra prometida no era como que gran cosa, él estaba en el palacio. Entonces, ¿por qué querría ir a la tierra prometida? Y no solo esto, él nunca llegó a la tierra prometida, no sé si sabían, porque
película, no te pasa lo que sucede después de que cruzan el Mar Rojo, pero Moisés muere sin llegar a la tierra prometida, es decir, toda su vida la dedicó para llevar a otros a la tierra que él mismo no pudo disfrutar. Esa es la entrega de la que te hablo. Y era una entrega para defender a aquel que le estaba pasando mal, que tenía una vida mal, ¿no? Entonces sí, el error de Moisés al matar al egipcio fue él tratar de hacer justicia, él tratar de liberarlo en un tiempo que todavía no era, sin preguntarle a Dios, sin entender, pero su intención era buena. Y Dios se agrada de que Moisés tenga un corazón como el suyo. Ay, ese parece más como de David, pero un corazón que se interesa y que vela por el oprimido, ¿no? Porque luego de que Moisés defiende a las mujeres de Madián, dice que Dios está escuchando el clamor de Israel. El clamor, el quejido. Y así como escucha a Israel, te escucha a ti. Pareciera que no, a veces, ¿verdad? Porque con Israel se tardó, podríamos decirlo así, ¿no? Hubo muchos que no pudieron ver esa liberación que tanto esperaban. Muchos murieron en Egipto y estaban cansados. Pero el que no escuchemos su plan, perdón, que no lo veamos, que no lo entendamos, que no lo veamos realizarse, no quiere decir que Dios esté quieto o que no le interesemos o que no esté del lado de los que están sufriendo. Pero tienes que acordarte, para que las cosas salgan bien, no tienes que retrasar la promesa como Moisés, que por matar a un egipcio, por desesperado, porque Dios no hacía nada, pues por eso tuvo que ir al desierto todo un tiempo, ¿no? Tuvo que estar lejos. Y pues no sé, igual y eso retrasó un poco, ¿no?, la liberación. Porque a veces así somos con Dios. Él no nos hace caso, no hace las cosas como queremos, entonces tomo el asunto en mis manos. Y ese fue un error que insisto de Moisés, pero hoy no vamos a abundar tanto en él. Aún ese error, Moisés yo creo que lo supo en algún momento, supo el principio que está en Romanos 8:28, que dice, no, ¿cómo lo buscaste? No, aquí está. Por eso, ¿cómo lo No, buscaste? porque dice... Sí, no me lo aprendido. ¿No? Sí, sí te sabes, nada más, igual y no te sabes, no te acordabas que era ese. Sí, aquí está en otra versión, pero dice, todo ayuda bien a los que aman a Dios. Es el principio que aplica para Pamela, para Germán y para Moisés, evidentemente. Todo ayuda bien, incluso para los israelitas que estaban sufriendo. Todo ayuda bien. Y si tú crees eso, vas a ser el punto número 3 del día de hoy. Qué bueno que no puse 4 puntos. Pero ya estamos, ya vamos a acabar, no se desesperen. Hebreos 11:26 decía, consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Dios ama a todo mundo, pero yo quiero caerle bien. Yo no quiero que Dios me ame como a veces la gente ama a algunos de sus familiares, ¿no? Los ama porque como que los tiene que amar, pero híjole, no los soporto. Yo no quiero que Dios me ame así. Yo quiero caerle bien. Yo quiero que sonría cuando me ve. Yo quiero que diga, híjole, este brother se equivoca bien cañón. Es bien necio. La misma materia se la tengo que poner 1000 veces. Pero su corazón quiere agradarme. Yo quiero que Dios vea que quiero caerle bien. Que me gustaría mucho sacarle una sonrisa, hacerlo reír incluso. Y yo creo que los amigos de Dios marcan la diferencia. Y ese es el tercer punto y último punto del día de hoy. Son renunciadores, renuncian a todo lo que les estorbe para tener una amistad en serio con Dios. El segundo ya se me fue. Defensores, defienden a los mismos que
que defiende Dios, por así decirlo. A los oprimidos, a los indefensos. Jesús dijo, gracias por haberme dado de comer y por haberme dado de tomar y por haberme cubierto cuando tuve frío, etcétera, ¿no? ¿Cuándo hice eso? Cuando lo hiciste por uno de ellos. Lo hiciste por mí. Y pues si yo viera a Jesús con frío, lo cubriría, no, o sea, en serio, ¿no? O sea, yo creo que muchos de nosotros, ¿ves a Jesús con frío? ¿Qué haces? Le regalas tu casa, ¿no? O te quitas la playera y se la pones, no importa que tú te congeles. Bueno, eso es lo que Jesús quisiera que tuviéramos con el indefenso, esa actitud. Pero sobre todo yo creo el día de hoy marcan la diferencia. Eso yo creo que es clave. Los amigos de Dios marcan la diferencia. Los amigos de Dios son muy diferentes al resto, pero se parecen mucho entre sí. De repente empiezas a ver muchas cosas que tiene Moisés en común con Abraham, en común con David. Ves que no son perfectos, pero ves que como que quieren caerle bien a Dios, que buscan caerle bien. Y marcan la diferencia. Fíjate, te voy a decir por qué. Nosotros, ella y yo, nos conocimos en un grupo que se llamaba Contracorriente. Y Contracorriente es justo eso, ¿no? Es marcar la diferencia. Es que todos están yendo hacia un lado y tú empiezas a nadar hacia el otro. Y la gente está yendo hacia el otro lado y el río ya está yendo hacia el otro lado, pero tú vas cuesta arriba. Y obviamente cuesta más. Y obviamente duele más. Y obviamente le caes gorda a las personas, ¿no? ¿Tú qué? Porque te crees mucho, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hizo Moisés. Te voy a decir por qué. Porque la historia de José es inspiradora para todo mundo. La historia de José, y obviamente José fue muy obediente a Dios, y todo lo que hizo, o que sabemos que hizo, fue según la voluntad de Dios. Él vivía en la tierra prometida, pero cuando no había mucha gente, ni vegetación, casi, ¿no? Y ustedes saben, sus hermanos lo vendieron y pasó muy malos ratos, lo acusaron falsamente, estuvo en la cárcel injustamente, pero llegó al palacio. ¡Wow! ¿Por qué? Porque pasó por un momento de prueba, pero Dios siempre estuvo con él y logró llegar al palacio de Egipto. Y ahí tuvo toda la abundancia y pudo ser de bendición para su papá, para sus hermanos y varias generaciones de abajo, gracias a que José estuvo en el palacio. Porque Dios te quiere llevar ahí. Amén. Amén. Moisés, contracorriente totalmente. Moisés prácticamente, excepto por un periodo muy corto en su vida, nació en el palacio. Y su dirección fue hacia Canaán. Hizo exactamente la inversa de José. Los dos obedecieron a Dios, ¿eh? No quiero que me malentiendas. No digo que José estuvo mal. José obedeció a Dios y Dios estuvo con él. Y qué bueno, qué gusto que al final de su vida, mucho tiempo, disfrutó. Pero Moisés fue al revés. La pregunta es, ¿cuál es quién está bien, no? Los dos. Pero ninguno de ellos puso como prioridad el palacio, sino que José quiso ser amigo de Dios en la cárcel. Y Dios lo puso en el palacio porque así quiso. Y Moisés fue amigo de Dios en el palacio. Y Dios lo llevó al desierto. Pero no los hizo sufrir, sino que ese era su palacio. Estar con Dios era su palacio. Y es lo que cantamos según tú y yo, pero a ver si es cierto. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey.
Yo creo que Dios le hace así como que achica los ojos, ¿no? ¿Sí? A ver. ¡No! ¡Ay, ay, mi palacio, Dios! Dijiste. Y pasó de ser. De hecho, Egipto era de lo mejor que había. Tal vez la nación más poderosa en esa época. Y tenía la mejor universidad. Y Moisés estudiaba ahí. Y pasó de estudiar tanto, de saber tanto, de ser un genio de las mejores escuelas, postdoctor, ¿no? A ser un pastor de ovejas. Uy, en Egipto veían mal a los pastores de ovejas. Era como, es lo peor que puedes, no manches, te dedicas a ser pastor. Y me doy cuenta que eso hoy no es tan diferente. No. Uy, un pastor cristiano es como lo peor que puede haber. Yo vi a un amigo que publicaba: el único pastor que quiero ver es el de los tacos, ¿no? Pero eso es lo que hizo Moisés, marcó la diferencia. ¿Por qué? Porque tenía los ojos puestos en la recompensa. ¿Cuál recompensa, te preguntas tú? Los amigos de Dios florecen en la adversidad. Esa es la recompensa. No que Dios te evita la adversidad, sino que hace que florezcas en medio de ella. Porque cuando el diablo tiene, o la sociedad tiene planeado destruirte, si tú eres amigo de Dios, floreces cuando te planean destruir. Y eso es lo que sucedió precisamente con el pueblo de Israel en Éxodo 1, 11 y 12, que dice así: Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Entre más oprimían al pueblo, más se multiplicaban. Es algo bien chistoso, ¿eh? Porque ellos los oprimían precisamente para reducirlos, para quitarles sus esperanzas, para que no tuvieran ganas de tener hijos, ¿no? Porque ¿para qué traer hijos a esta sociedad tan perdida que los mata? ¿No? No es para nadie, pero me suena. Pero ellos más eran y mejor les iba. Porque cuando tenían planes de mal, Dios tenía planes de bien. Y Moisés aprendió de eso. Y lo supo desde temprano. Aprendió a florecer en la adversidad y aprendió de los valientes. Dicen que cuando pones agua hirviendo, un fuego que quema, puedes tener 3 tipos de reacciones. Puede ser como el huevo, ¿no? Que cuando lo pones en agua hirviendo se endurece, creo, ¿no? Uh-huh. Se hace duro. Uh-huh. Así te puedes hacer tú en la adversidad, hacerte duro, ser amargado con los demás. O puedes hacerte como la verdura, ¿no? Que se hace suavecita, que se deja apachurrar, que se aplasta, que se deshace, que se deprime, que se desanima, se desgana. O puede ser como el café, que cuando está en el agua caliente brota su mejor aroma. Cuando el café está en agua caliente, dicen muchos de ustedes que es el mejor olor de todos. Y así es Moisés, y aprendió de los mejores. Aprendió de sus papás que dijeron, según Hebreos 11:25, 11:23. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. No tuvieron miedo de lo que dijo del rey y le creyeron más a Dios. Esto de que era precioso, yo creo que no se refiere a, ay, qué bonito mi hijo. Eso piensan todos los papás con sus hijos, ¿no? O la mayoría. Qué bonito mi hijo, y como que me da ganas de conservarlo. No, sino que dice en Hechos que era hermoso ante los ojos de Dios. Es decir, supieron que un niño
no es tu hijo, o sí es tu hijo, pero más que tu hijo es hijo de Dios. Y las parteras son otras personas de las que Moisés aprendió. Que cuando le dijeron, cuando el faraón les dijo, los van a matar, ellas dijeron, nosotros vamos a hacer lo que Dios dice, no lo que tú dices, brother. No lo dijeron así, ¿verdad? Pero lo hicieron así. Y me sorprende porque hoy en día estamos en una situación no tan diferente, fíjate. No tan diferente. Donde muchos doctores tienen que, si se los piden, tienen que matar a un embrión. Y le llaman aborto. No es lo mismo. A lo mejor no es lo mismo. Pero yo no lo veo tan diferente. Y tú tienes que sopesar si hacer el caso a la presión social que está tan fuerte, que está tan fuerte y viene con una fuerza más grande que la de Egipto, yo creo. O dices, yo voy a marcar la diferencia. Pero la característica de los amigos de Dios nunca son tan populares en el mundo. Así como Moisés no es popular ni con Faraón ni con Egipto. Pero marcan la diferencia aún así. Pero decía un rapero, ¿no? En una canción que se llama Rebel, ¿no? De rebeldía, rebelde. Decía que ahorita realmente ser rebelde no es como la idea que nosotros teníamos, ¿no? De el que va en motocicleta y fuma y se tatúa. Oh, qué rebelde, ¿no? Se va a las fiestas, tiene muchas chavas. ¿Sabes por qué eso no es ser rebelde? Porque eso todos lo hacen. Aunque te dé risa ser rebelde hoy en día es quien lee su Biblia, quien sigue a Dios, quien dice no al aborto, quien se atreve y que lo borren y que le digan retrógrada. Pues sí, puede que sí sea retrógrada como Moisés. Pero era amigo de Dios, entonces tal vez valga la pena. Espero que también para ti valga la pena, querido amigo que me estás viendo. Los queremos mucho, mis queridos amigos. Atrévanse a marcar la diferencia, a buscar la amistad con Dios antes que cualquier otra cosa. No te lo puedes perder.